Hola, esto es History Classes. A continuación, al combinar los temas de historia y economía, se expone acerca de la reforma al sistema de pensiones de 1997 en México. Esta reforma se realizó durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y surgió ante nuevos problemas o retos para garantizar una pensión a las personas al momento de llegar a la vejez. Como antecedente, es importante mencionar la figura del Estado benefactor, donde se garantizaba, entre otras cosas, el derecho a una jubilación después de cierto número de años trabajando. A esto se le conoce como sistema de reparto. La reforma anterior a las pensiones databa de 1973. En ese entonces se requería un mínimo de 500 semanas cotizadas a la Seguridad Social, lo cual era un aproximado de 10 años trabajando y afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí se sacaba un promedio de los últimos 5 años para calcular el pago a cada persona jubilada. Las pensiones se pagaban por los impuestos de la gente en edad de trabajar. ¿Pero por qué se reformó este sistema? Entre sus causas está el aumento en la esperanza de vida. En la década de 1970, la esperanza de vida para los hombres era de 58 años y para las mujeres de 63 años. Entonces, una persona podía retirarse antes de los 60 años y recibir una pensión por un tiempo aproximado menor a 10 años. Sin embargo, para la década de 1990, la esperanza de vida aumentó a 68 años para los hombres y a 75 para las mujeres. Para el año 2020, la esperanza de vida en México ha aumentado a 78 años para las mujeres y a 72 para los hombres. Todo esto representaba más años de jubilación y por lo tanto más gasto para el Estado y mayores impuestos para los contribuyentes con el fin de pagar a las personas pensionadas. Del mismo modo, las personas en edad de trabajar han tenido menos hijos en las últimas décadas. Para 1970, la tasa de natalidad era de casi 7 hijos por mujer. 50 años después, se redujo a 2 hijos por mujer. Al aumentar la esperanza de vida y al disminuir el índice de hijos por mujer, entonces la pirámide poblacional cambia y la población envejece. Este es un problema social incluso más severo en países más desarrollados, como en algunas naciones de Europa y en Japón. Regresando a México, con la Ley de Pensiones de 1973, una persona podía comenzar a trabajar a los 18 años, jubilarse antes de cumplir 50 y aún así poder vivir más de 20 años recibiendo una pensión sin tener alguna otra actividad productiva. Ante este panorama, se decidió reformar la Ley de Pensiones en 1997. También es importante mencionar la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1994, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, quienes comenzaron a trabajar después del 1 de julio de 1997 ya no gozarían de jubilación. En cambio, habrían de comenzar a ahorrar en una cuenta individual. Así surgieron las instituciones financieras conocidas como Afores. Las siglas Afore significan Administradoras de Fondo para el Retiro, donde el trabajador recibe una parte procedente de su empleador para ahorrar y recibir una pensión a partir de los 60
o 65 años de edad. También tiene la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias para poder incrementar su pensión, además de contar con una subcuenta de vivienda, para tener un fondo de ahorro, para adquirir una casa, un departamento, un terreno o también para remodelar su hogar. En el año 2007, el sistema de pensiones por cuentas individuales se extendió a los trabajadores del sector público, es decir, de quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Al año siguiente entró en funciones la Afore Pensioniste. La creación de un sistema de pensiones en cuentas individuales es una medida de carácter neoliberal. En Hispanoamérica, este sistema tiene un antecedente importante en Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet. En 1980 se implementó el sistema de pensiones mediante la llamada capitalización individual. Entre las ventajas de este sistema está un menor gasto público para pagar las pensiones. El trabajador puede revisar su saldo e incrementarlo mediante aportaciones. El dinero de las cuentas individuales genera rendimientos. En caso de desempleo, se puede disponer del ahorrado mientras se consigue otro trabajo. Como otra ventaja, el trabajador puede dejar como herencia el dinero de su cuenta para sus familiares en caso de fallecimiento. Además, las aportaciones pueden ser deducibles de impuestos. Por otro lado, entre las desventajas de este sistema, se nombra la imposibilidad de recibir una pensión una vez agotados los recursos en la cuenta individual, por lo cual se invita al trabajador a ahorrar. Los recursos en estas cuentas pueden tener minusvalías, es decir, disminuciones en los saldos de un periodo a otro, dependiendo de las fluctuaciones de los mercados, además de utilizar recursos provenientes de estas cuentas para proyectos públicos. Otra desventaja sería una pensión mucho menor al sueldo promedio recibido durante los años de actividad laboral. Pero es más importante aún conocer este sistema para poder sacarle provecho y disfrutar en la medida de lo posible los años de retiro una vez terminados los años de cotización laboral. Mientras tanto, aquí termina este tema. No olviden apretar el botón de me gusta con un pulgar arriba si este material ha sido de su agrado. Comenten, suscríbanse y compartan para difundir el conocimiento de la historia, las ciencias sociales y las humanidades. Además pueden apoyar al canal con un donativo para la mejora de contenidos. Por su atención, muchas gracias.